Bueno, muy buenas tardes. Hoy sábado 26 de marzo, ya a la vuelta de la esquina de una decisión importante para el país. Hoy estaremos hablando gestión de productividad. En la tercera tutoría agradezco a los estudiantes que están presentes y bueno, a los que nos verán. También por favor siéntanse en toda la libertad de escribir o consultar. La agenda para hoy son básicamente dos temas, los capítulos 4 y 5 del libro de clase y el punto que refiere a indicadores y el modelo APC en el inciso 5.5 de la página 36 o 35, me parece, 31, perdón, hasta la 38. Verán que el tema está muy bonito, realmente, y es muy práctico. Y he querido plantearlo de una manera sencilla que usted lo pueda entender y sobre todo aplicar. Sobre todo aplicar en el muy corto plazo. Bueno, ya hemos hablado bastante de Kaizen hasta la saciedad, pero seguiremos incorporándolo porque es parte central de esta asignatura. Si bien un programa planificado de Kaizen puede descomponerse en una serie de elementos, pero el libro refiere a tres, orientados en la complejidad y en el nivel. Vamos a hablar en un primer nivel sobre el Kaizen orientado a la administración, el Kaizen orientado al grupo y el Kaizen orientado al individuo. En esta primera instancia, yo quisiera que usted intuya, por favor, que este concepto práctico que nos permite mejorar de forma constante está visto desde una perspectiva de análisis multinivel. ¿Qué significa una perspectiva de análisis multinivel? Bueno, que toca los diferentes niveles de una organización, desde el grado superior más importante hasta el operativo. Y eso es algo que en su retina siempre tiene que tenerlo claro. O sea, el Kaizen no se aplica para un grupo particular dentro de una organización y para dentro de una empresa. No es una lista de invitados, no es un evento al cual solo unos puedan participar y otros queden por fuera. No, por el contrario. Es una práctica que es muy inclusiva y tanto es así que bueno, el libro ejemplifica una serie de aspectos. Cuando hablamos de ciclo o de periodos, el Kaizen orientado a la administración, vean qué interesante, se enfoca desde la metodología de proyectos, es decir, en el tiempo que dure el proyecto. Kaizen orientado al grupo, bueno, pues en alguna instancia, si seguimos con la línea de hablar sobre el proyecto requiere que esté conformado por personas y por personas que estén delimitados en el tiempo. Kaizen orientado al individuo, ¿qué significa? Que en cualquier momento usted puede llegar a participar. Usted será llamado a participar. O inclusive, el mismo proyecto le dará a usted motivaciones para poder participar. Y así sucesivamente. Si hablamos, vean qué interesante este aspecto, el sistema de apoyo. Cuando hablamos de un sistema de apoyo, bueno, cuando está orientado a la administración, debemos de entender que hay un proyecto, pero que está orientado a una línea y a un grupo particular. Entonces, si lo vemos desde una estructura orgánica, es decir, desde un organigrama, tenemos una estructura X o A y debajo de ella hay diferentes niveles organizacionales. En ese tramo, en el medio, hay un grupo de apoyo. Entonces, ese grupo de apoyo es lo que se llama línea staff. Cuando hablamos de orientado al grupo, bien lo dice aquí en los círculos de control de calidad y van a haber muchas sugerencias o muchas realimentaciones que ese grupo puede recibir. Y cuando está orientado al individuo, un sistema de apoyo, al final del día será el propio sistema de sugerencias. Vamos a ir viéndolas uno por uno. Kaizen orientado a la administración. Bueno, el Kaizen, como lo dije al inicio, es trabajo de todos. No es para unos cuantos. Sí, cuando hablamos desde una perspectiva gerencial, el gerente como tal tiene que dedicarse a mejorar su propio puesto. Aquí hay varias connotaciones. La primera, ¿cuántos gerentes usted cree que al día
se dedican a pensar dentro de una organización? ¿Cuántos? ¿Quién se anima a responder? Aquí no hay respuesta buena o mala, quiero que sea intuitivo. ¿Cuántos de los que usted conoce se dedican a pensar? Deberían ser todos. Ujú. Pero ¿cuál es la realidad? Sí, no, la realidad no la conozco como le digo, deberían ser todos. Claro, pero imagínate que cuando uno dice deberían ser todos, sí, efectivamente, pero a veces inclusive para uno. Voy a poner de un ejemplo pedagógico más sencillo. Cuando uno es padre, uno pasa como en automático, ¿no? Resolviendo. Pero a veces nos cuesta detenernos y decir, vamos a proyectar el futuro un poco y vamos a definir algunos objetivos. Si bien hay algunos objetivos que uno siempre persigue o busca, pero no siempre le damos seguimiento a los mismos porque el día a día nos atrapa. Y eso sucede igual en una organización. En una organización, ¿qué sucede? Bueno, tienes un jefe, que el jefe está más dedicado a cumplir las metas, a cumplir su plan de desempeño, a acompañar a sus colaboradores, pero cuando éste tiene tiempo para pensar. Déjeme contarle que en un estudio de Harvard se hizo un análisis con casi 5,000 de los principales empresarios en el mundo y muchos de ellos decían que casi el 95% de su tiempo era enfocado a la ejecución, más no al pensamiento. Entonces, ¿el Kaizen qué viene a hacer? Bueno, viene a hacer esa pericia que lo invita a como gerente, como individuo, como grupo, a pensar cómo solucionar problemas, oportunidades, retos desde una perspectiva interdisciplinar. ¿Qué es una perspectiva interdisciplinar? Bueno, que hay una serie de conocimientos inmersos en el proceso. Eh, en el Kaizen no es habitual que una sola persona de un solo departamento, o por ejemplo los economistas del departamento, sean los todólogos y sobre ello se base una decisión. Si no se parte de lo que está en ingeniería, en producción, en calidad, en finanzas, y así sucesivamente para que sea una decisión que tenga representatividad dentro de una organización. Ahora, cuando hablamos también de Kaizen, y esto sí es interesante comprenderlo y entenderlo, hablamos de fenómenos que buscan identificar todas aquellas actividades que no generan valor. El libro hace alusión a desperdicio. Yo no estoy tan claro que si ese concepto sea el correcto. Quizás en ese momento sí, cuando fue escrito. Pero en el mundo de hoy esa palabra ya no se habla, sino se habla de generar valor. Entonces, desde un punto de vista de tiempos y movimientos en una organización, es decir, todos los movimientos que se hacen en una dinámica organizativa y las diferentes actividades y procesos que convergen uno con otro, a veces, porque estamos en piloto automático, nos cuesta identificarlos. Y el Kaizen viene a decir, bueno, un momento, yo les puedo dar a entender una metodología de cómo verdaderamente entenderlos, pero también cómo sacarles el mejor provecho. Ahora, usted me dirá, ¿cómo entender cuáles son las actividades o tareas o movimientos que yo hago en una organización que no genere valor? Buen punto. Pero acá hay que tener una visión holística y cómo enfocarse a lo que realmente genere productividad para la organización. Si usted pasa de las 8 horas normales de una jornada de trabajo eh, haciendo, qué sé yo, en la computadora, haciendo informes, porque la organización está basada en solo hacer informes por informes, eso no es una actividad que realmente genere valor, porque usted dice, bueno, si son un informe, lo van a tomar y lo van a tomar en consideración y sobre eso toman decisiones, pues es una actividad que es válida, pero si no, entonces no tiene sentido seguir haciéndola o hacerla por hacerla tampoco. Así es que el Kaizen viene a enfocarnos y decirnos, bueno, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿A qué debemos enfocarnos? ¿Y qué dejamos?
o necesitamos ir relegando. Óigame bien, no dejando pasar, relegando, dejarlas de hacer y enfocarnos en las que verdaderamente generen valor. ¿Hay alguna duda sobre esto? Este punto es importante porque es lo que nos lleva hacia adelante en la conversación de hoy. ¿Una duda, inquietud? No, profe. Ok, gracias. Erika, ¿usted todavía está por ahí? María, perdón, ¿usted todavía está por ahí o ya se fue? Sí, aquí estoy. Ok, veo que tiene un asistente. Eso me parece fantástico. Un saludo para el asistente suyo de María. Bueno, seguimos adelante entonces. Un ejemplo, Kaizen orientado a la administración de una planta. Vean, cuando uno habla de una planta, uno podría concretar en 5 puntos muy particulares a la hora de producir. En primera instancia, usted quiere producir lo mejor utilizando adecuadamente los recursos que tiene. Ese es el primer punto. El segundo, los materiales que usted recibe, usted desea usarlos en su mayoría. Es decir, que no se le quede mucho sin usar. Eso es inventario mínimo. Eliminar el trabajo pesado es hacer más eficiente el proceso de producción. Y bueno, ahí como lo hemos hablado, usar las herramientas e instalaciones para maximizar la calidad y eficiencia y con ello minimizar el esfuerzo. Bueno, es decir, de lo que usted tiene en recursos y capacidades, ¿cómo puedo hacer más eficiente, prestar una mejor calidad a un esfuerzo menor? Y sobre todo, que para mí es la primordial dentro de las organizaciones, más hoy en momentos donde debemos ser creativos, donde debemos ser innovadores, donde debemos tomar riesgos, tener una mente abierta siempre para el cambio, pero un cambio que se base en el trabajo en equipo y en la cooperación. Vean, hoy en día la palabra competitividad ya dejó de existir. ¿Por qué? Porque nos tuvimos que dar cuenta que para ser mejores necesitábamos el apoyo de uno de otro. Y es verdad que en las crisis siempre sale lo mejor del ser humano, porque no nos queda de otra para sobrevivir. Y el COVID-19 fue una de esas tantas lecciones que la historia dejará para el resto de las futuras generaciones. ¿Y por qué lo menciono en esta tonalidad y en esta orientación de la conversación? Pues muy sencillo, porque si el trabajador, la persona, dentro de cualquier organización, tiene una actitud contraria a ser positiva al cambio, más difícil no solamente le será para él, sino para el resto del conglomerado social dentro de la organización, adoptar nuevas formas de trabajo. Y esto es importantísimo que ustedes como futuros graduandos de esta carrera puedan llevarlo a la práctica. La capacidad de ser asertivos, la capacidad de comunicar, la capacidad de buscar puntos comunes, la capacidad de sobre todo buscar soluciones también, marcará un antes y un después. Y la filosofía del Kaizen les dará las herramientas necesarias para ser flexibles, primero en ustedes mismos, y luego con ello contagiar a los demás de dicha flexibilidad. Ahora, cuando hablamos de Kaizen orientado a sistemas, si bien esta puede ser una de las áreas más importantes dentro de la administración, bueno, hablemos de planificar, controlar, decisiones y sistemas de información, el Kaizen siempre va a ser algo que va a impregnar a toda la organización. No es que solo se inserta dentro de la operación, no. Siempre va a tener un resultado y una incidencia importante en el todo de la dinámica empresarial.
Ahora, si seguimos con el ejemplo de una planta o un ejemplo de servicios, hablemos de un tema de servicios. El libro habla sobre un tema de una planta, un taller. Hablemos sobre un tema de servicios. La forma en cómo atiende, por ejemplo, la recepcionista, la forma en cómo se fluye la información dentro de los colaboradores en una empresa de servicios. Hay procedimientos claros, flexibles. Si usted no practica una filosofía así, más bien va a tener un aparato tan burocrático, tan difícil, que cuando se va a dar cuenta, otro va a hacer las cosas mucho mejor a lo interno de su organización y va a poder atender a tiempo las necesidades del mercado. En organizaciones que he tenido la posibilidad de participar, conversar, entender, inclusive estudiar, muchas veces se habla sobre lo que son los silos organizacionales o los llamados feudos organizacionales. ¿Qué significa esto? Son organizaciones en las cuales lo que priva es mi metro cuadrado y no hay ninguna interacción. Y las interacciones que hay simple y sencillamente son transaccionales. Es decir, usted me da algo que yo necesito, yo lo proceso y lo traslado a otra área de dependencia. Y al final la comunicación es poco fluida y bueno, de ella se detonan una serie de elementos circundantes que no favorecen el logro de los resultados. Precisamente el Kaizen, como filosofía de trabajo y de vida dentro de una organización, viene a incidir tanto en la planificación, el control, el seguimiento, en los aspectos medulares, pero en los aspectos también que son poco medulares. Es decir, nadie se queda por fuera. Y esta frase que viene a continuación es importante. El 50% de que el Kaizen funcione o no funcione recae en el líder de la organización. Porque este al final es el que marca la pauta para el logro de los resultados en el tiempo. Veámoslo desde un ejemplo, desde un padre de familia o una madre de familia. Si usted no sirve de ejemplo para sus propios hijos, ¿cómo ellos van a lograr ser exitosos en la vida? Así de crudo y real lo pongo. Bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier situación. El Kaizen siempre debe representarse en el liderazgo de la persona para que pueda causar un efecto de contagio positivo, un efecto aspiracional en las personas a las cuales usted debe liderar y también un rol de modelo de persona, ¿no? De ser humano. Bien. Ahora, el Kaizen orientado al grupo. Vean qué interesante. Esto es un método permanente que hacemos a veces de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Representado por el ciclo famoso de planificar, hacer, revisar y actuar. Aquí no es solamente que los individuos o los miembros del equipo puntualicen en los problemas, sino también que logren encontrar las causas, las puedan analizar y ensayen diferentes escenarios para presentar soluciones en el tiempo. Ahora, cuando hablamos de escenarios y soluciones, sobre ello hay nuevas formas de hacer las cosas, con sus respectivos niveles de calidad, de control o de objetivos por cumplir, etc. Y esto no dista de lo que es los círculos de control de calidad también. Pero ojo aquí un elemento importante. Cuando usted planifica, plantea las cosas, plantea lo que hay que hacer, pero en el propio hacer, es decir, en la ejecución, el logro de un objetivo o el logro de una meta, siempre hay implícito el círculo de planificar, hacer, revisar y actuar. Porque yo tengo que planificar cómo hacerlo, hay que hacerlo sí o sí. Tengo que revisar cómo va
ejecución y tengo que, sobre todo, accionarla. O puede ser que modificarla. Pero toda vez que ya está en marcha y que ya está funcionando de una manera adecuada, la reviso de manera paulatina y sobre ella también genero acciones de mejora. Por eso es que se dice que el Kaizen también no solo identifica o ve el problema donde está, extirpa el cáncer de la organización, pero también le da los medicamentos y también le da nuevas formas con las cuales ese individuo o ese sistema o ese cuerpo llamado organización puede sobrevivir o puede empezar a hacer las cosas distintas en el tiempo. ¿Tiene sentido esto? ¿O ha quedado claro? ¿Hay alguna duda? No, profe. Okay. María, ¿usted tiene alguna duda? No, profe. Okay, gracias. Bien, en lo que es la administración del Kaizen, cuando hablamos sobre el tema de administración, la gráfica que viene acá es muy reveladora. En primera instancia, bueno, está lo que es administrar el desempeño actual, es decir, lo que se está haciendo hoy, y cómo administrar las mejoras en el tiempo. Este apartado o este inciso dentro del libro habla sobre lo que es el término de política. Van a encontrarlo mucho. Y por eso lo traje a colación para explicarlo de una manera más sencilla. Cuando uno habla de política, lo puede entender desde política, lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir en el próximo fin de semana, o también de una política normativa que tiene que cumplirse, que se define al más alto nivel dentro de una organización, pero también cuando hablan de política en Japón, que ahí es más orientado a acciones, son todo lo que hay que hacer debidamente limitado en el tiempo para lograr un resultado. Eso es a lo que ellos le llaman política o orientaciones de alcance. Todo lo que hay que hacer para lograr un objetivo debidamente delimitado en el tiempo. Obviamente ese objetivo va a estar de la mano de una meta. Y precisamente por eso lo traje a colación. También lo que no puede medirse no puede controlarse y precisamente los objetivos también tienen que ir de la mano de sus respectivos indicadores. Entonces, en este sentido, si usted ve a mano derecha de su computador, de su pantalla en este momento, viene una figura. Esa figura está en el libro, La clave de la ventaja competitiva japonesa, donde cuando hablamos de administración y llegamos al punto de Kaizen, es el despliegue de la política o las orientaciones de trabajo que deben de realizarse para cumplir las metas. En este caso, las metas acá se puntualizan muy claramente, los objetivos versan sobre calidad, costo y programación, que ahí hay también una administración funcional que está representada en las líneas horizontales y verticales que usted puede ver. También esa organización funcional o esa estructura organizacional está representada en actividades de grupos. Es decir, cada grupo de trabajos es responsable de conseguir A, B, C o D y reciben unas sugerencias, ¿no? En lo que es la administración del mantenimiento, es cómo mantener lo que se hace rutinariamente, es decir, día con día. Igual, desde una perspectiva horizontal y vertical, la cual está soportada por un grupo de personas que conforman los diferentes departamentos y que reciben realimentación para mejorar continuamente su actividad. Bien. Vamos a hablar ahora, el libro hace hincapié a un tema que es importante y me pareció bonito traerlo a la tutoría, como lo es la rueda de la calidad, el costo y la programación. Cuando hablamos de este tema, primero hay que entender de nuevo que esto está implícito en toda la organización. Esta imagen es extraída del libro,
donde en primera instancia vemos una alta administración que es responsable de ¿qué? O sea, la cabeza de la organización, la cabeza siempre es responsable de la estrategia y la planificación. En la estrategia y planificación, como usted puede observar, siempre en el centro de cualquier actividad o de varias actividades tiene que prevalecer la calidad, el costo, la programación que va a ir de la mano con la calidad de cómo yo voy a entregar el producto, pero también de cómo el cliente lo puede esperar. Y él mismo va a estar cimentado en que la administración, está la alta administración, una administración de un segundo o tercer nivel, es la responsable de proporcionar el apoyo para que lo que está en el corazón referido a la estrategia y la planificación se cumpla. Acá lo que se puntualizan son las actividades más comunes dentro de un proceso de planificación y estrategia integrado. Hay una planificación del producto, es decir, un entendimiento de las necesidades de los potenciales mercados o los potenciales clientes. Lo diseño, toda vez que lo diseño, tengo que preparar la producción en cuanto a lo que tengo que hacer como actividades o lo que debo disponer en recursos para poder producirlo adecuadamente, o en su defecto que tengo que comprar, que me está haciendo falta dentro de la organización. Llega después a un momento de producción y compras y finalmente a la mercadotecnia, que entre ellas involucra el posicionamiento del producto en el mercado, pero también la difusión del mismo, que eso es importante. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vemos aquí? Una transversalidad de funciones, siempre. Entonces, el Kaizen, ¿qué tiene que tener como premisa? Una transversalidad de funciones. Esta rueda está muy en la línea de planificar, hacer, revisar y actuar. ¿Dónde está la parte de planificación en la rueda? Bueno, en lo que es planificación de producto y diseño. En el hacer está la parte de preparar y producir, que también en la producir tiene un ápice, de repente un pedacito de ese círculo involucra lo que es la revisión y el actuar, y viene la parte de mercadotecnia que yo lo enfocaría como un nivel de comunicación, que es importante también. Ahora, cuando yo tengo metas o tengo una estrategia, hay estrategias generales que tienen una estrategia con metas globales. Y cada una de estas actividades que podrían ser inclusive estructuras organizacionales tienen metas funcionales que alimentan el logro de la estrategia global de la organización. Si estas metas o indicadores no están debidamente diseñados, es importante que sean diseñados en el tiempo, y esto para una mejor trazabilidad y optimización de los recursos en el tiempo. Vean qué interesante lo que es la matriz funcional, y esto sí me pareció bonito. Siempre en el marco del Kaizen, ahora hay una matriz que se llama RACI, también que la pueden consultar, que les puede servir, pero hablemos sobre esta matriz. Siempre hay áreas que tienen relaciones en diferentes departamentos, ¿no? Pero a veces nos cuesta entender cómo tienen esa relación, si es una relación débil, si es una relación fuerte. Entonces, me pareció oportuno traerla para que ustedes puedan entender cómo en una administración funcional, cuando hacen un despliegue de una estrategia, hay que ver las diferentes interrelaciones. Por ejemplo, en lo que es la planificación del producto, está la planificación de ingeniería y la planificación del producto como tal. Si hablamos en el tema de la calidad, el costo y la programación, vea por favor que existe una correlación fuerte con calidad
Pero también esa correlación fuerte en calidad está intrínsecamente asociada a la parte del diseño del producto, a los preparativos para la producción, a las compras, a la manufactura y a las ventas. Mas no así sucede con el costo. ¿Qué sucede con el costo? ¿Me pueden confirmar que me escuchan, por favor? Sí, profe. Gracias. ¿Qué sucede con el costo? El costo tiene una relación muy importante con la planificación, no tiene una relación tan fuerte con el diseño, pero sí con los preparativos. El diseño puede ser un tema de un diseño experimental, o puede ser un dibujo, puede ser un plano, pero ya lo que es el preparar la producción, sí hay una relación muy fuerte con el costo. Y bueno, y ni decir de las compras también, porque estamos hablando de que son recursos financieros. En la parte de manufactura, si usted tiene un diseño y una planificación debidamente articulada, el costo no debería ser tan incidente, es decir, no debería haber una relación tan fuerte. Y las ventas tampoco. Si tiene una planificación, de nuevo, debidamente estructurada. Y así sucesivamente para cada una de las etapas. En lo que es el recuadro que aparece administración funcional, transversal y mejorada, son todas las áreas de la organización. Ahora, cuando hablamos de una línea horizontal, bien lo dice acá, representan las principales metas funcionales, transversales, de la calidad, del costo y la programación. Pero siempre van a estar implícitas en todas las áreas. O sea, no hay una que se tiene que darse por fuera. Y vean que eso es un tema del diseño de una planta. Si fuera el diseño de un servicio, igual habría que prepararlo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, me sirve entender las diferentes relaciones y a qué le tengo que prestar más atención. Y en qué puntos de la organización tengo que ser más cuidadoso para que las cosas sucedan conforme lo planificado. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, cuando hablamos sobre las metas y gobierno en el marco del Kaizen, no estamos aquí hablando de un gobierno de la República, sino la gobernanza en la gestión. Ahora, cuando hablamos sobre metas, y vean que aquí el libro hace alusión al tema de políticas, bueno, hay una meta de largo plazo o largo alcance, hay metas anuales, hay metas que tienen una función transversal y hay una política o metas o orientaciones de trabajo que son departamentales. En las de largo plazo, ¿quién es el responsable, el que gobierna, el que direcciona? Bueno, la junta directiva, en este caso se le llama en el libro Junta del Consejo de Directores, hoy en día se conoce como Junta Directiva o Alta Administración o Cuerpo de Gerentes. En la política anual de la administración, en las orientaciones principales de un plan de trabajo operativo, está involucrado un nivel de gerentes y un nivel de directores, dependiendo del organigrama que sea, pero hablemos de un nivel 2 y 3 como responsables. En lo que es la política funcional transversal y la política entre departamentos, bueno, están los diferentes niveles que siguen, pero acá dependerá de un organigrama, del organigrama de la organización. Lo que yo quiero que usted tenga presente es que las metas de primer orden siempre se le conocen las metas de primer orden, todas aquellas que son las orientadoras para la organización, para la empresa. La genera la alta administración. Si la alta administración no logra dilucidar de manera adecuada el futuro de la empresa en los próximos años, lo único que va a dar es tener son accidentes, es decir, los resultados no se van a conseguir, va a tener una distorsión social dentro de la organización, va a tener una distorsión cultural y al final del día la gente no va a sentir el por qué tengo que abocarme a lograr lo que me están diciendo. Que al final del día le pagan para hacer eso, sí, le pagan, la persona lo va a hacer, pero quizás no con el mismo entusiasmo esperado.
lo cual convierte a una organización en poco productiva. Ahora, el despliegue de la política de Kaizen, vean qué interesante. Está la alta administración, que es una política, la que genera los medios, después la administración en la división, que genera una política. Esa política o esas orientaciones de trabajo generan otros medios, otras acciones. En la administración media de un nivel 3 hay una política, orientaciones de trabajo, y esas orientaciones de trabajo generan unos medios, es decir, el cómo hacer las cosas. Y esos medios, el cómo hacer las cosas también en la administración de un nivel 4, que es una administración inferior, genera orientaciones de trabajo, lineamientos también, los cuales van a generar las medidas. Y ahí es donde viene el indicador, ¿no? Que es lo que se va. En una primera instancia, en un primer nivel, va a dar un enfoque más cualitativo, y de ahí hacia abajo uno esperaría tener unos enfoques cuantitativos, es decir, que la meta sea cuantificada. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que dentro de la organización, al no tener un enfoque cuantitativo desde el apartado conocido como alta administración, o como de la dependencia alta administración, sino que son apenas líneas de trabajo que se pueden entender de diferente forma, las áreas siguientes o los niveles siguientes no logran interpretar adecuadamente la información. Y al no lograrlo interpretar adecuadamente, ¿qué creen que lo suceda? Y pues que no se consiguen los resultados en el tiempo, la comunicación es poco fluida, hay poco entendimiento del por qué hacer las cosas y para qué hacer las cosas. Y bueno, y con ello se generan una serie de ruido organizacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, ¿Todo claro? todo claro. Muy bien. Vamos a ver. María, ¿usted tiene alguna pregunta? No, nada, profe, todo claro. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa activa de 9 minutos. Y a las 6 en punto regresamos. Ya quedan unas pocas láminas, pero quiero que despejen su mente porque lo que viene es totalmente diferente. Es un tema más práctico, más de numérico, más de entendimiento. Y yo no quiero saturarlos con lo que acabamos de ver. Entonces, en 9 minutos nos vemos. ¿De acuerdo? Ok, profe. De acuerdo. Gracias.
Bueno, regresamos. Vamos a continuar ya en las últimas láminas de la tutoría. ¿Están por ahí? Sí, profe. Perfecto. Supongo que María también debe estar por ahí. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre los indicadores y el modelo APC. El modelo APC suena como un nombre rimbombiante, pero van a ver que es muy sencillo. Vean. ¿Qué es el APC? El APC hace alusión a lo que es el American Productivity Center. Bueno, es una medida, es una medición, es un indicador que lo que busca es la rentabilidad, asociar la rentabilidad operativa con una productividad, mediante un elemento que se denomina el factor de recuperación de precio. Aquí tienen la fórmula, entonces la voy a ir explicando poco a poco. Cuando uno hace ventas entre costos, tiene el costo de vender. Vamos a partir de que, ampliando un poquito esa medida, vamos a tener la cantidad de producción por el precio, que me da las ventas, y la cantidad de insumos que necesito para producir por los costos unitarios. Al final, ¿qué voy a tener? Bueno, pues voy a tener una utilidad, que al final del día es lo que usted espera tener. Cuando hablamos sobre las cantidades de producción por el precio entre los insumos, por el valor de cada uno de los insumos, podemos generar una fórmula que asocia la utilidad. Entonces, utilizando conceptos asociativos, la fórmula de utilidad la vamos a modificar por lo que es la productividad por el factor de recuperación del precio. Ahora, aquí estamos hablando de productividad física, de lo que usted puede producir. ¿Qué es el factor de recuperación del precio? Bueno, comúnmente se le reconoce como FRP y se le relaciona con dos elementos muy puntuales. El primero, el precio de venta del producto, que muchas veces no lo fija la propia organización, sino lo fija el mercado en su capacidad de adquisición propiamente. Ay, disculpen por el perro, pero a esta hora pasan todos sus amiguitos a saludarlo. Entonces es un escándalo terrible. Luego, los costos de los insumos para producir siempre van a estar de igual forma definidos por el mercado como tal. Ahora, ambos elementos, es decir, el precio de venta y los costos de los mismos, tienen que incluirse en una estructura interna, que bien se hace, pero a veces es poco identificable o muchas veces no es tomada en cuenta. Nos fijamos nada más en la rentabilidad como un elemento final, pero también hay que devolvernos y puntualizar qué aspectos son los que inciden más en que ese margen de rentabilidad sea mayor o sea menor. Entonces, aquí lo que quiero decirles es, si hacemos ese comparativo o ese indicador, que al final es un número, si la relación conforme periodos anuales o interanuales, es decir, de un año, de un mes específico de un año con respecto al mes específico de otro año, si la relación es menor que 1, implica que el costo, que el denominador, hubo un cambio. Ahora, puede ser que el cambio sea mayor o sea menor. En este caso es mayor, con lo que refiere al precio. Es decir, que los costos aumentaron. ¿Qué pasa cuando los costos aumentan? Lo que yo logré vender proporcionalmente empieza a reducirse. Si el costo aumenta, mi ganancia empieza a reducirse. Por eso habla que se debe absorber el precio. El precio debe absorberlo. Hay empresas que en estos momentos de pandemia o post-pandemia han estado dispuestas a perder márgenes de utilidad o márgenes de rentabilidad. ¿Eso es bueno o malo? Bueno en el tanto le dé la posibilidad a la empresa o la organización de seguir estando vigente en el mercado. Malo si usted no va controlándolo
y no va viendo los diferentes cambios que el entorno y el mismo mercado le presenta en lo que es la capacidad de adquirir de las personas o de las empresas los productos que usted pueda vender en el tiempo. Si usted no le da seguimiento a estos cambios que pueden ser tan volátiles de la noche a la mañana, y eso sí quiero ser enfático, pueden ser muy volátiles de la noche a la mañana, al final del día, cuando se dé cuenta, sus costos pueden ser que superen sus ganancias. Y ahí es donde no le queda más remedio a una organización que ponerle un candado y cerrar. Ahora, si la relación es mayor que 1, es decir, que hubo un cambio también en el denominador, en el costo, menor. O sea, el denominador disminuye, lo cual hace que beneficie a la empresa. ¿Por qué? Porque los costos se reducen y el precio de los ingresos van a aumentar. Entonces, la relación de venta con respecto a costos, voy a tener el costo de vender va a ser muy bajo, pero voy a tener ventas bastante importantes que me van a dejar las rentabilidades o los resultados esperados. Ahora, ¿qué pasa si la relación es igual a 1? Prácticamente es como si usted pusiera dos elementos, dos piedras en una balanza, tanto el costo como las ventas llegan a equilibrarse. Entonces, al final del día, en su estructura interna de costos, no gana, no pierde, pero sigue vendiendo. Ahí hay un análisis cualitativo, no cuantitativo, que hay que hacer. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque no solamente tenemos que quedarnos en el número. Hay un autor muy famoso que se llama Blackach-Smil. Tiene un libro que se llama Los números no mienten. Y él dice que muchas veces nos quedamos en el resultado, en la interpretación del número, pero el número como tal no nos da elementos cualitativos de entendimiento, como el que acabo de decir. ¿Qué pasa si la relación es igual a 1? Bueno, prácticamente en lo que baja el precio y el costo, baja el precio, aumenta el costo, pero llega a un punto de equilibrarse. Pero ese equilibrio es bueno que se dé en el tanto la empresa puede seguir participando en el mercado, estando vigente. Eso no se lo dice el número, es una relación intuitiva y un análisis que usted tiene que realizar posteriormente, no antes. Entonces aquí el libro presenta, en las páginas que menciona, un ejemplo y lo quise traer para que lo fuéramos repasando poco a poco. El factor de recuperación de precios, vea, usted tiene elementos, producción, insumo, materiales, energía y capital. En producción tiene el producto 1 y tiene el producto 2, tiene la cantidad del precio. Entonces el periodo base, que es el número 1, para sacar el total multiplica 30 por 1000, 30,000. 190 por 100, 19,000. La producción total en ese periodo base fue de 49,000. Pero después tiene el periodo siguiente. Recuerden que el factor de recuperación de precio, una de las características es en 2 periodos consecutivos, ¿verdad? Entonces aquí tiene el segundo periodo. Tiene una cantidad de 1100 y tiene un precio de 35. Vean que el precio aumenta y la cantidad también aumenta. Vean que en la producción 2 el precio aumenta, pero la cantidad disminuye. Al final del día tienen 54,500. ¿Qué significa cuando la relación era mayor que 1? Cuando la relación es mayor que 1, significa que el costo de producir disminuyó levemente, ¿verdad? Y me permite tener mayor ingreso. Entonces esto hace que se esté beneficiando la empresa. En el índice de variación, ¿verdad? Si hablamos de rentabilidad propiamente, vean que sucede lo contrario con la mano de obra. La mano de obra nos da casi 0,9, donde la relación es menor a 1. Es decir, que el costo de la mano de obra aumentó y lo vemos claramente. Vean que en el periodo 1, en la categoría 1, el precio era 5
Pero después en la categoría 2, perdón, en el año 2, el precio es 7. Y si sube el precio, yo no puedo producir lo mismo. Vean que la producción baja a 2.500. Igualmente sucede que el precio en la categoría 2, para la producción 2, sube a 8 con respecto a 6 y la cantidad a producir baja en 100. Entonces eso no nos está beneficiando a la empresa. De igual forma sucede con los materiales y de igual forma también sucede con la energía. Bueno, la energía sube. Ahí, pues, de alguna forma u otra, en el tema de la energía sube a 1.08, casi es igual a 1. Lo que estamos produciendo y el costo de la energía se equiparan, y el costo de venderlo también se equiparan, o por así decirlo, estamos saliendo tablas. En el total de los insumos, al final, dice 0.946. En lo que es 0.946, al ser menor que 1, el costo es mayor que el precio. Y esto lo podemos reflejar tanto en los insumos como en los materiales. Si bien el costo de capital en los activos y el rendimiento es igual a 1, es decir, que lo que me cuestan se equipara con las ventas, también eso es positivo, y la energía también. Pero vea que en los insumos no sucede lo mismo con respecto a los materiales. El golpe más importante se da en los materiales. El costo de generar los insumos para producir están siendo más caros. Y evidentemente no produzco las mismas cantidades que antes. ¿Qué sigue aquí en esta segunda lámina? Bueno, la continuación del ejemplo. El costo de los activos fijos, decía, es 0.10 para el periodo 1. 0.10, aquí está, para el periodo 1, está dado por el porcentaje promedio de depreciación, sí, porque aquí hay una depreciación probablemente por línea recta, que es 10% en este caso. El rendimiento, último renglón del capital, está compuesto por el valor de los activos fijos. Vamos a ver, que es 100.000 en el periodo 1, más el capital de trabajo, que es un valor disponible en la organización, que son 50.000. Ese 50.000 está igual en el periodo 1, y por eso nos da que su total, que es en la columna 3, representa la ganancia relativa por los activos utilizados. La ganancia relativa por los activos utilizados, en este caso, ¿cuál sería? Los 150.000, por eso habla del rendimiento. Ahora, este total para el periodo número 1 se calcula de la siguiente manera. Dice así: la producción total menos el total de la mano de obra, menos el total de materiales, menos el total de energía, menos la depreciación de los activos. Es decir, 49.000 la producción total, menos 18.600 la mano de obra, menos 7.800, menos 1.700 de la energía, menos la depreciación de los activos, que era 10.000, me da un total de 10.900. Entonces, esos 10.900, ¿qué significa? Que al final del día, eso es lo que me va a estar generando. Y como dice, al poseer los valores de las columnas 1 y 3, se calcula el valor de la columna 2 de la siguiente manera. ¿Cómo se calcula el valor de la columna 2? Que sería los 10.900 entre los 10.900, que es al final el rendimiento total que tengo, la utilidad, entre los 150.000. Ese rendimiento me da 0.073. Este valor de 0.73 lo traslado al segundo año. Entendiendo que el capital de trabajo en el ejemplo
Antes teníamos que era 50,000, pasó a 80,000. Entonces ya tengo las dos columnas listas. Ya tengo todos los insumos en cuanto a salidas se refiere. Entonces vamos a calcular los índices de variación. El índice de variación, que sería el de mano de obra. 21,500, que es este, en el periodo 2, entre los 18,600. Va a variar en 1,156. ¿Me siguen hasta este momento? Sí, señor. Ok. María, ¿usted? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, ¿qué significa aquí en este segundo punto? Bueno, completando cada uno de los índices de variación, vamos a calcular la rentabilidad. Ahora, la rentabilidad, ¿cómo la voy a calcular? ¿Cómo creen que la calculo? La productividad por el factor de recuperación. La productividad, ¿cuál sería? Vean en el ejemplo que dice muy claramente en lo que es el capital, específicamente, es 1,05. Muy bien. 1,05 entre 0,089, ¿qué me va a dar? El factor de recuperación es 1,13. ¿Qué significa ese factor de recuperación? Lo acabo de ver. ¿Qué significa ese factor de recuperación? Voy a devolverme, les voy a soplar para que lo vean. ¿Qué me ibas a decir, María? Di que yo lo que entendí era que se recuperaba tantas veces lo invertido. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Así de sencillo. Se recupera en tantas veces lo invertido. Pero, ¿qué significa cuando era mayor que 1? Que los costos me están superando las ventas. ¿Se acuerda? Pero si es menor a 1, el costo está disminuyendo y las ventas me están generando los suficientes ingresos o la suficiente rentabilidad esperada. En este caso, como me está dando aquí el factor de recuperación de 0,085, ¿es positivo que me esté dando 0,85? Sí. 0,815. Sí, es positivo que me esté dando 0,864. Quiero que me digan, ¿es positivo o negativo? ¿Positivo sí o no? Diría que positivo, porque está dando menos que uno. ¿Y qué pasaba cuando era menos que 1? Los costos son menores que las ventas. Implica que No, hubo un mayores, cambio perdón. en la Sí, sí, los magnitud del costos son costo menores del que las ventas. insumo. Significa mayor que la magnitud del precio, debiendo absorber la empresa estos cambios. En otras palabras, aquí lo puse, un mayor cambio en costos, insumos no puede ser reflejado en los precios, lo que implica que la empresa debe asumir el cambio en los costos. No estoy recuperando la rentabilidad que yo esperaba. ¿Cuándo es positivo? Cuando es mayor a 1. Esa es la clave. ¿Está claro o no está claro? Si me tengo que volver, lo repito otra vez. Pero esto es importante porque les va a entrar en el examen. No, está claro, profe. Ahí ¿Perdón? lo único, está claro, lo único que yo sí no entendí es de dónde sacaba unos 50,000 más adelante en el ejemplo. Ah, aquí, que pasó de 100,000 a 150,000. Sí, El ejemplo decía que era el capital de trabajo aumentó en 50,000, eso lo indican entonces. ¿sí? O para el primer año y para el segundo año que va a subir de 100 a
que sube de 100 a 80,000 más, es decir, a 180,000, ¿ves? Ok, ok, sí, el ejercicio lo dice entonces. Exactamente, tienen que decírtelo. O te pueden poner a calcularlo. ¿Calcularlo en qué sentido? De que, por ejemplo, en el primer año eran 50,000 y de esos 50,000 se incrementó un 20%. ¿Cuánto es el 20% de 50,000? 10,000. No, el 20%, 5,000, perdón. ¿Cuántos? Vamos a hacer Son 10.000, sí, son Son 10.000. 10,000, sí, efectivamente, 10,000. Ya decía yo que es lo que está pasando. Por el Sí, 10.000. 20%. Sí, 10,000, correcto. Entonces, puede ser que el ejercicio mío te diga cómo calcularlo, pero nada más es una simple aritmética. Lo Ok, importante es sacar el factor del precio, ese 0,073 que está aquí, en el año 1 y en el año 2, el tema del precio. Y ese, como lo expliqué, se calcula de los 10,900, tomando este ejemplo, del total, que es la diferencia entre la producción, el insumo, los materiales y la energía, ¿verdad? Y los activos, y se divide entre la cantidad en el primer año. Son estos 150,000. Entonces el precio va a representar al final lo que dé, en este caso la utilidad o el precio de 0,073 para que me dé estos 10,900. Ese puede ser uno de los cálculos que hayan que tomar en cuenta. Continuando con el ejemplo, vean qué interesante. Para la mano de obra, vamos en la mano de obra, la rentabilidad disminuyó en 0,962. Si es menor a 1, significa que hubo mayor incremento en los costos. Si bien aumentó la productividad en 1,181, lo que es igual a 18%, pero ¿por qué dio tan bajo la rentabilidad? Bueno, pues véanlo aquí. Dejé de producir entre un año y otro casi 600 unidades. ¿Lo ven? Estaba produciendo 3,600 en el primer año. En el periodo 2, la cantidad pasó a ser 3,000. ¿Cuántas dejé de producir? 600. ¿Me siguen ahí? sí. Bueno, esto cuando ya lo practiquen y lo logren interiorizar más, van a ver que es muy, muy sencillo. Ahora, en el nivel individual, que en mi caso siempre he considerado que son muy importantes. Por ejemplo, y el libro trae un ejemplo que me parece muy pedagógico y muy interesante. Dice que una persona entrena para participar en una competencia deportiva profesional. Entonces, va a llevar un registro de sus rendimientos. Okay, ¿cuáles son los principales indicadores que uno podría tener? Bueno, millas por hora recorrida, entre horas. O sea, yo cuánto corro por hora. Si hablamos sobre el tema también de evaluar nuestra productividad a nivel académico, horas de estudio al año. ¿Cuánto le dedico yo al año a estudiar? Y así sucesivamente. Vea, a mí el tema de indicadores siempre me ha gustado y en esto concuerdo enormemente. Los indicadores sirven para entender qué está sucediendo en los cambios de la forma o de agentes externos que estén incidiendo entre la organización, etcétera. Pero no se quede con la interpretación del dato, del significado del dato, porque como lo expuse anteriormente, los datos también tienen elementos cualitativos que usted puede plantear y son muy válidos.
O sea, no nos quedemos solo con la interpretación numérica, sino tratemos de darle una interpretación holística a las cifras. Que al darle usted una interpretación holística y más integral, ¿qué le va a permitir? Generar alertas con conocimiento de causa para los que toman decisiones dentro de la organización. Que eso es para lo que al final del día sirven los datos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la gente dice, tuvimos un cambio en los costos. Ok, ¿por qué? Ah, bueno, porque tal vez el material de fibra aumentó en un 20%. Bueno, ¿por qué? ¿Pero qué incidió en que ese material de fibra aumentara en un 20%? Bueno, las condiciones del tipo de cambio, el costo de traer, el costo de almacenar. Entonces, ahí usted va sumando otra serie de elementos que el dato per se lo tiene incluido, pero que en el resultado numérico no se dice. Entonces, a eso me refiero con ampliar el análisis cualitativo. Profe, entonces ahí sería hacer la interpretación, ¿verdad? Sí, De los sí, datos para tomar decisiones. sí. Y al final del día, eso es lo que busca este tipo de indicador. Ahora, la productividad se puede medir de muchas formas. Esta es una guía, ¿verdad? Pero los ejemplos va a depender de cómo usted parametrice sus supuestos y con la información que le den o le dejen de dar. Hay veces que usted tiene 2 o 3 elementos y sobre eso le piden que gestione. Vean que al final lo que estamos viendo es un indicador que me dice cuánto cambió con respecto a un periodo u otro. Si fue mayor o fue menor, pero a la hora de tabularlos, de ponerlos en una tablita, ya uno intuitivamente dice, mira, en el primer año teníamos tanto en costos y en el segundo aumentaron. El indicador o el coeficiente que se calcula lo que te dice es cuánto aumentaron, pero siempre partiendo de la fórmula de ventas entre costos. Por eso hablamos de productividad. Pero lo común es tomar ventas entre costos generales y vean que aquí hablamos sobre el factor de recuperación del precio, que es este, que al final del día es el ejercicio busca esto. Hacer esta tablita, pero vean que no es nada difícil, es muy sencilla. Es más complejo y requiere más trabajo el analizar y entender por qué se dieron en el tema de productividad, en el tema del factor de recuperación en la rentabilidad, cuánto fue que incidió. Vean que aquí, si bien la productividad aumenta en el tema de la mano de obra, pero en la rentabilidad disminuye. Y cuando usted hace el factor de recuperación, es decir, la producción entre la rentabilidad, que si no me falla los números, este dato tiene que estar bueno. Vamos a corroborarlo. 1,9. Ajá. Sí, correcto. Sí, sí, correcto. ¿Qué sería? ¿Cuál es la fórmula del APC? A ver, rápido, la acabamos de ver. ¿Cuál es la fórmula del APC? ¿Cuál es la fórmula de rentabilidad? Acabo de explicar. ¿Ventas entre qué? De los costos, ¿Cuáles serían aquí las ventas? lo que está en producción, No, las ventas es la rentabilidad. la rentabilidad. ¿Y el costo dónde lo veo? Yo diría que los insumos. En la productividad. En esta tablita, en estos dos cuadros. 0,962 y 1,181. Si yo hago las ventas entre los costos, ¿cuáles serían las ventas? Por eso lo explicaba, que las ventas se asociaban también a la rentabilidad. 0,962 entre 1,181 me da 0,81456, que redondeado me da a 0,815. De ahí es donde sale el FRP.
¿Me siguen? ¿Tienen una calculadora a mano? ¿El celular? ¿Tienes una calculadora a mano? Sí. Ok, haz este ejercicio conmigo, por favor. Divide 0,780 entre 0,903. ¿Cuánto te da? 0,78 entre 0,903. ¿Sí? ¿Cuánto te da? 0,86. Que ahí lo tienes. ¿Verdad? So, aquí estás manejando dos decimales. Si hubieras puesto 1/3, te hubiera dado 1/3. ¿Qué significa si el factor de recuperación es menor que 1? Si es menor que 1, ¿El costo qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? el costo total Aumenta. disminuir aumenta. Aumenta. Míralo acá. Míralo acá. Si la relación es menor que 1, implica que hubo un cambio en la magnitud del costo del insumo, es decir, el denominador, que es mayor que el numerador. El costo es mayor que la magnitud del numerador. Vamos a ver en este ejemplo. El costo es mayor que el numerador. ¿Sí? ¿Cuál es el costo? 0,903. ¿Y cuál es el numerador? La rentabilidad. Entonces, por eso, el factor de recuperación del precio me da que es menor a 1. Solo en el capital. ¿Por qué en el capital? Porque significa que le estoy sacando buen provecho al uso de mis activos. Entonces, en el factor de recuperación es mayor a 1. Entonces, en mis activos sí estoy teniendo ganancias o la rentabilidad es esperada sobre las ventas. En el general, estoy casi acercándome a 1. Vean que el final con el total de insumos me da 0,952. Y usted dirá, bueno, está cerca de 1, sí, pero no es 1. Ese 0,05 representa muchísimo. Pero creo que está muy claro dónde identificarlo en el insumo y en la mano de obra y en los materiales. Ahí es donde uno puede empezar a controlar y tomar decisiones para cómo incidir que esos costos disminuyan y que me permitan seguir produciendo de una manera más eficiente. Al final del día, ese es el análisis que hay que realizar. No decir, bueno, el factor de recuperación me dio 0,952 en general. ¿Y qué hacemos con eso? De nada hacemos con eso. Hay que presentar un análisis integral. Y eso es lo que estoy motivándole con esta tutoría, en esta parte. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. María, ¿estamos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, deseo agradecerles el haberme acompañado hoy. Siempre uno valora mucho cuando los estudiantes lo acompañan a uno y ya saben que pueden escribirme y estoy a la orden para lo que corresponda. Cuídense mucho, por favor, ustedes y sus seres queridos. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Hasta Gracias. luego. Que descansen. Hasta luego.